Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta tanto como a mí, las telenovelas turcas y, más específicamente, los secretos que esconden esos romances que nos roban el aliento. ¿Quién no se ha enganchado alguna vez a una historia de amor turca, suspirando por esos protagonistas que parecen destinados a estar juntos, a pesar de todos los obstáculos? En este vídeo vamos a desentrañar un poco la magia detrás de esos romances que nos hacen creer en el amor verdadero, esos momentos épicos, las miradas intensas y las tramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Vamos a explorar qué ingredientes hacen que estas historias sean tan irresistibles y analizaremos algunas de las telenovelas más populares para descubrir esos secretos que las hacen tan especiales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo de pasión y drama, les quiero recordar algo súper importante: si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis vídeos sobre telenovelas, viajes, o lo que sea que se me ocurra compartir con ustedes, por favor, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar el canal y además, no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Así que denle clic al botón de suscribirse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas, especialmente cuando se trata de historias de amor? Creo que la clave está en la combinación perfecta de varios elementos. Primero, la belleza visual. Las locaciones son espectaculares, desde las calles adoquinadas de Estambul hasta las playas paradisíacas de la costa turca. La fotografía es impecable, y el vestuario de los personajes ni hablar. Todo está cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera de ensueño. Pero la belleza visual no lo es todo. Una buena telenovela turca necesita una historia que te enganche desde el primer momento. Y aquí es donde entran en juego los personajes complejos y las tramas llenas de giros inesperados. Los protagonistas no son perfectos, tienen sus propios demonios internos, sus errores y sus vulnerabilidades, lo que los hace mucho más cercanos y reales para el espectador. No son simples figuras de cartón, sino individuos multidimensionales que luchan contra sus propias limitaciones y se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Esta complejidad los hace más humanos y, por ende, más fáciles de comprender y con quienes identificarse. Y luego está el tema del amor, claro. El amor en las telenovelas turcas suele ser un amor complicado, un amor que tiene que superar muchos obstáculos, diferencias sociales, rivalidades familiares, malentendidos, traiciones. Pero al final, siempre triunfa el amor verdadero, ese amor que lo puede todo. Y eso es algo que nos encanta ver, ¿verdad? Nos da esperanza y nos recuerda que el amor, a pesar de todo, sigue siendo posible. Esa promesa de un final feliz, por improbable que parezca a veces, es lo que nos mantiene enganchados capítulo tras capítulo. Es una especie de catarsis colectiva, donde proyectamos nuestros propios deseos y anhelos en los personajes que luchan por un amor que parece imposible. Vamos a hablar ahora de algunas telenovelas específicas y a analizar esos secretos que las hacen tan especiales. Pensemos en Erken Cikus. ¿Qué la hace tan irresistible? Creo que es la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su actuación es tan natural y espontánea que te hace creer que realmente están enamorados. Y la historia, aunque sencilla, está llena de momentos divertidos y románticos que te sacan una sonrisa. Además, la ambientación en el mundo de la publicidad y la fotografía le da un toque fresco y moderno. La telenovela escapa a los clichés tradicionales del drama turco, apostando por una narrativa más ligera y desenfadada, que la hace ideal para un público joven y que busca una historia de amor que les haga reír y soñar. La naturalidad de los paisajes y las situaciones cotidianas también contribuyen a crear una conexión más fuerte con la audiencia. Otro ejemplo es Kara Sevda. Esta telenovela es un drama puro con una historia de amor trágica que te parte el corazón. Pero precisamente esa intensidad emocional es lo que la hace tan adictiva. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es impecable, y la trama está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Es una telenovela que te hace reflexionar sobre el amor, la pérdida y el destino. Kara Sevda no rehúye a las emociones fuertes y explora las profundidades del dolor y la desesperación, lo que la convierte en una experiencia catártica para el espectador. La banda sonora, con sus melodías melancólicas, intensifica aún más el dramatismo de la historia,
creando una atmósfera opresiva que te envuelve por completo. La reflexión sobre el destino y la inevitabilidad de la tragedia añade una capa de complejidad filosófica a la trama, que la eleva por encima de otras telenovelas del género. ¿Y qué me dicen de Aşk Memnu? Esta telenovela es un clásico de la televisión turca, y su éxito radica en su trama escandalosa y sus personajes complejos. La historia de Biter y Belul es un amor prohibido que desafía las convenciones sociales, y la tensión sexual entre los dos protagonistas es palpable en cada escena. Es una telenovela que te hace cuestionar los límites del amor y la moral. Aşk Memnu es una exploración audaz de la hipocresía social y los deseos reprimidos. La telenovela se atreve a desafiar las normas de la época y a presentar personajes que luchan contra sus propios demonios y contra las expectativas de la sociedad. La ambición, la envidia y la lujuria son temas recurrentes en la trama, que la convierten en un retrato oscuro y fascinante de la condición humana. El vestuario y la ambientación lujosa contribuyen a crear una atmósfera de opulencia y decadencia, que refleja la corrupción moral de los personajes. Otro punto clave en el éxito de las telenovelas turcas es la música. La banda sonora es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para intensificar las emociones. Las canciones suelen ser melancólicas y románticas, y se quedan grabadas en tu cabeza mucho después de haber terminado de ver el episodio. La música no es solo un acompañamiento, sino un elemento narrativo que subraya los momentos clave de la historia y que evoca las emociones de los personajes. Las melodías tradicionales turcas se mezclan con arreglos modernos, creando una banda sonora única que define el estilo de las telenovelas turcas. Muchas de estas canciones se han convertido en éxitos populares en todo el mundo, demostrando el poder de la música para trascender las barreras culturales. Y no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Las telenovelas turcas son un fenómeno global, y los fans de todo el mundo se conectan a través de las redes sociales para comentar los episodios, compartir memes y expresar su amor por los personajes. Las redes sociales han creado una comunidad global de fans que se apoyan mutuamente y que comparten su pasión por las telenovelas turcas. Esta comunidad virtual amplifica el impacto de las telenovelas y crea un sentido de pertenencia entre los fans, que se sienten parte de un fenómeno cultural global. Los actores y las actrices de las telenovelas también utilizan las redes sociales para interactuar con sus fans, creando una conexión más cercana y personal. Las redes sociales también sirven como plataforma para el análisis y la crítica de las telenovelas, generando debates y discusiones sobre los temas que se abordan en la trama. Además, las telenovelas turcas a menudo tocan temas sociales importantes, como la desigualdad, la pobreza, la violencia de género y la corrupción. Al abordar estos temas, las telenovelas turcas no solo entretienen, sino que también generan conciencia y promueven el debate social. Esta dimensión social de las telenovelas turcas las diferencia de otras producciones de entretenimiento y las convierte en un reflejo de la realidad social y política de Turquía. Las telenovelas pueden ser una herramienta poderosa para visibilizar problemas sociales y para promover el cambio social. Los personajes femeninos fuertes y empoderados que a menudo protagonizan las telenovelas turcas sirven como modelos a seguir para muchas mujeres en todo el mundo. Pero volviendo al tema del amor, creo que una de las cosas que más nos atrae de las telenovelas turcas es la idealización del romance. En estas historias, el amor es un sentimiento puro e incondicional que lo puede todo. Los protagonistas están dispuestos a sacrificarlo todo por amor, y eso es algo que nos inspira y nos hace soñar. Esta idealización del amor es un escape de la realidad, donde las relaciones son a menudo complicadas y decepcionantes. Las telenovelas turcas nos ofrecen la fantasía de un amor perfecto, que supera todos los obstáculos y que nos llena de esperanza. Claro, en la vida real el amor no siempre es tan romántico y perfecto como en las telenovelas. Pero no creo que eso sea algo malo. Las telenovelas nos ofrecen una escapada de la realidad, un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfa. Y a veces eso es justo lo que necesitamos. Esa necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos, de encontrar un sentido a la vida a través del amor, es lo que nos impulsa a buscar refugio en las telenovelas turcas. Pero cuidado, no todo es color de rosa en las telenovelas turcas. A veces las tramas pueden ser demasiado melodramáticas, los personajes pueden ser demasiado estereotipados y los finales pueden ser demasiado predecibles. Pero incluso cuando las telenovelas turcas tienen sus defectos, siguen siendo irresistibles. El melodrama, aunque exagerado, es una forma de conectar con las emociones más profundas del espectador.
Los estereotipos, aunque simplificadores, sirven como punto de partida para explorar la complejidad de los personajes. Y los finales predecibles, aunque poco originales, ofrecen una sensación de seguridad y de cierre emocional. Y es que al final, lo que realmente importa es la conexión emocional que sentimos con los personajes y con la historia. Si una telenovela logra hacernos reír, llorar, suspirar y sentirnos identificados con los protagonistas, entonces ha cumplido su objetivo. Esa conexión emocional es lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace invertir nuestro tiempo y nuestras emociones en la historia. Es una forma de vivir vicariamente las experiencias de los personajes y de aprender sobre nosotros mismos a través de sus errores y sus aciertos. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, los secretos detrás del amor verdadero en las telenovelas turcas son una combinación de varios factores: la belleza visual, las historias emocionantes, los personajes complejos, la química entre los actores, la música, la comunidad de fans en las redes sociales y la idealización del romance. Es una fórmula mágica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre las telenovelas turcas y los secretos de sus historias de amor. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo grabando este vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y qué es lo que más les gusta de ellas. Así que no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden también compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas. Cuanta más gente se una a esta comunidad, mejor. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.